Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que existe una herramienta que nos ayuda a compartir el diseño de nuestros planos, no solamente con el cliente, sino con nuestro equipo de trabajo? En este corto video lo que haré es enseñarte lo sencillo que es esta herramienta y cómo la puedes utilizar. Bien, para poder acceder a esta herramienta que es de Autodesk, tenemos que entrar a la dirección beer.autodesk.com. Es una herramienta gratuita donde ustedes tienen que crear una cuenta o registrarse. Supongo que ya tienen una cuenta, básicamente casi todo el mundo tiene una cuenta en Autodesk. Y lo que hacen es obviamente ingresar con su correo, y en este caso ingresaría a mi perfil. Le voy a colocar, por ejemplo, aquí en empezar la visualización. Una vez que entran a su panel, ¿sí? Lo que hacen es cargar su proyecto en este botón. Ustedes buscan la ubicación y van a cargar prácticamente el proyecto que quieren visualizar. El proyecto se les va a cargar y lo que va a hacer es mostrarse aquí, obviamente en este panel de acá, ¿sí? En este caso lo que tengo es tres proyectos que son nativos de Revit, pero tengo acá un proyecto que es de SketchUp, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que no solamente pueden cargar archivos Revit, también van a poder cargar diferentes archivos, ¿sí? Como el SketchUp, pero la idea siempre va a ser utilizar, digamos, o vincular el archivo Revit a diferentes tipos de herramientas que podamos utilizar. En este caso lo que voy a hacer es abrir un proyecto ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el proyecto de pisos que les había conversado en el video anterior. Entonces aquí tenemos el proyecto del piso, ¿sí? Lo podemos ver básicamente en el 3D. Esto que estoy haciendo básicamente desde el explorador, que es el Chrome, ¿sí? Lo puedo hacer, por ejemplo, desde el celular o desde la tablet. Aplicaciones obviamente como estas en Revit o en Autodesk es básicamente la única, pero se asemeja bastante al Archicad en el formato BIMX, ¿sí? Años atrás no existía para Autodesk un formato como el BIMX, y eso, por ejemplo, hacía que Archicad siempre tenga, digamos, tenga la delantera en ese sentido, porque era muy útil. Por ejemplo, es muy útil el BIMX para poder mostrar o visualizar nuestros proyectos. En este caso Autodesk ha otorgado esta herramienta para que nosotros podamos básicamente trabajar de la misma manera. En este caso, por ejemplo, herramientas muy útiles son las que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Donde vamos a poder ajustar, encuadrar, que son básicamente para poder visualizar de mejor manera, hacer zoom. Pero lo importante es, por ejemplo, la de primera persona, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo me acerco al modelo y le digo que quiero utilizar el elemento en primera persona, ¿sí? En este caso voy a salir del comando, me voy a alejar un poquito porque tengo que encuadrarlo de la manera correcta, ¿sí? Y aquí le colocamos o activamos en primera persona. Entonces lo que vamos a ver es que prácticamente empieza a hacer ese recorrido, ¿no? En primera persona como tal, ¿sí? Entonces podemos ver que sube o baja básicamente los niveles. En este caso la velocidad del movimiento está básicamente acelerada, ¿sí? Nosotros la podemos subir o la podemos bajar, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad con el símbolo de más en nuestro teclado. Vamos con el símbolo de más o con el símbolo de menos, vamos a poder subir o bajar lo que es la velocidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, más 6 o en 2, por ejemplo, que sería lo mínimo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para hacerlo rápido lo voy a subir hasta 6, y lo que hace es obviamente es un recorrido rápido, ¿sí? Por lo contrario, si yo bajo la velocidad, le dejo en 2, ustedes van a ver que el movimiento es mucho más lento, ¿sí? Es exactamente idéntico a lo que es el BIMX, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito más las herramientas. En este caso voy a subir hasta 5 la velocidad, y por ejemplo en este caso tengo un muro. Lo que va a hacer es básicamente subir el muro y lo puedo explorar. En el video anterior habíamos visto lo que es el canal, por ejemplo, cómo modelar el canal sin utilizar la herramienta de modelar in situ de lo que es el Revit, ¿no? En este caso aquí estamos viendo el canal que va a recoger el agua de toda esta superficie de acá, ¿no? Y el canal, por ejemplo, este pequeño que yo les había indicado en el video anterior de cómo lo insertaba o cómo lo podíamos colocar en esta parte de aquí, ¿sí? Tenemos otro canal en la parte de acá que también lo podemos visualizar y está básicamente colocado ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para temas de construcción, por ejemplo, no es necesario tener un plano ploteado, simplemente utilizar esta herramienta y, por ejemplo, llevar el elemento básicamente modelado hacia la construcción, y indicarle a nuestro maestro mayor o a nuestro jefe de obra, ¿no? Para que básicamente tenga una guía
de cómo se debería construir. Bien, entonces dentro de la siguiente herramienta tenemos por ejemplo lo que es sección, ¿sí? Dentro de sección nosotros podemos dibujar o crear el plano de sección, ¿sí? Que es una parte muy importante. En este caso he realizado una sección en este plano vertical, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es obviamente acercarnos y pujar. Lo que va a hacer es prácticamente cortar el elemento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso supongamos que quiero visualizar el canal, este canal pequeño que yo les había comentado la vez pasada, ¿sí? Entonces automáticamente se ejecuta el corte y lo podemos mostrar. Ese sería por ejemplo el tema. Aquí lo podemos ver si ajustamos un poquito el zoom y podemos apreciar lo que es el piso y podemos apreciar lo que sería el canal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte, si yo quiero meterlo un poquito más, nos acercamos a la herramienta, esperamos que se active y lo jalamos, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces esto es básicamente como un formato BIMX, ¿sí? Que básicamente nos ayuda bastante a lo que es la visualización. Aquí tenemos básicamente lo que es dibujado, el piso, el canal y la rejilla de piso, ¿sí? Otra de las herramientas que tenemos a disposición en la parte inferior es la herramienta de medir, ¿sí? Dentro de medir nosotros podemos tener diferentes tipos de medición, ¿sí? Tenemos la configuración donde podemos decirle que nos mida en centímetros o en metros, que sería básicamente la opción que nosotros utilizamos, ¿sí? Y basta obviamente con referenciar los puntos que nosotros necesitamos para que nos coja o nos aplique la medida que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una medida de 2.30 metros, ¿sí? Entonces la herramienta medir también nos va a ayudar básicamente para poder tener esas dimensiones de nuestro modelo. Otra herramienta importante, por ejemplo, en la parte inferior es la de marca de revisión, donde nosotros podemos anotar o describir cualquier problema que hemos detectado en el modelado. Supongamos que nosotros estamos supervisando el modelado del proyecto y nuestro dibujante nos ha enviado básicamente el proyecto modelado a través de esta herramienta. No es necesario que nos pase por ejemplo el Revit, sino solamente el link de la dirección de este proyecto que ha sido cargado y nosotros lo revisamos. Dentro de las revisiones nosotros podemos aquí por ejemplo decirle a nuestro dibujante que esta sección o esta parte de aquí está mal configurada, supongamos, ¿no? Entonces nosotros aquí aplicamos un texto y le decimos que básicamente esta parte de aquí tenemos que arreglarla por tal o cual situación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es guardar esta captura que nos acaba de hacer el programa y le enviamos a la persona que básicamente nos está modelando el diseño para que obviamente haga la respectiva corrección. Además, para ayudarte a comprender el potencial de este programa, lo que tengo abierto es básicamente un proyecto en Revit, ¿sí? Es un proyecto que estamos básicamente desarrollando con el equipo, donde tengo básicamente lo que son las plantas, tengo el 3D, que en este caso está todavía así, tengo lo que son las láminas ploteadas, ¿sí? La lámina 1, la lámina 2, la lámina 3. Entonces lo que tengo es básicamente este proyecto que está casi terminado y lo podemos visualizar mediante la herramienta que acabamos de conversar, ¿sí? Entonces por ejemplo este proyecto lo tengo cargado acá. Si abrimos el proyecto, lo que vamos a hacer es abrir exactamente en el 3D, ¿no? la visualización como tal, ¿sí? La podemos revisar y dentro de las herramientas adicionales de este proyecto lo que podemos hacer es ocultar o apagar las capas que no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el tema de líneas, nos resalta las líneas, las podemos encender, las podemos apagar. Por ejemplo, los muros, los podemos encender, los podemos apagar. Recuerden que todo esto lo podemos hacer únicamente desde la web sin tener que estar instalando ningún tipo de programa, ¿no? Aparte de que el programa es gratuito. En este caso, por ejemplo, aquí tengo el DWG que lo he exportado, lo apago, ¿sí? Para que el modelo sea más limpio. Y el tema de líneas también lo apago para que el modelo sea más limpio. Entonces, por ejemplo, el mobiliario, que sería este de aquí, también lo podría prender o apagar, porque tengo básicamente todo controlado para poder ejecutarlo en el programa. Algo muy poderoso es básicamente los planos ploteados, ¿sí? Que yo les acabé de mostrar en el proyecto, ¿sí? Los tengo yo también acá. Aparecen también en la herramienta y los podemos básicamente utilizar, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si tú eres un dibujante y necesitas que el arquitecto te supervise o te revise el proyecto, básicamente le envías
este proyecto, ¿sí? Y básicamente lo va a revisar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros dentro de esta lámina seleccionamos el piso, vamos a poder ver las propiedades de este piso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice que es un piso de la tercera planta y que, por ejemplo, tiene un área tal, tiene un volumen tal, tiene un perímetro tal, ¿sí? Eso sucede con todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, las paredes, el mobiliario, las columnas, etcétera, ¿sí? Entonces toda esa información se va a cargar dentro de nuestro modelo y vamos a poder utilizarlo, por ejemplo, para construir, que sería básicamente lo ideal. No tener solamente los planos en el papel, sino también en un archivo digital que nosotros podamos utilizar. Bien, entonces les quiero dejar básicamente para que ustedes prueben esta herramienta, ¿sí? Dentro del apartado compartir, recuerden que ustedes pueden generar un link, les genera un link donde ustedes este link lo pueden copiar y lo pueden enviar, por ejemplo, a su cliente. En este caso voy a abrir una ventana de incógnito para que no me detecte lo que son mis contraseñas, y la otra persona que recibe su link, ¿no es cierto?, que le envían quizás por WhatsApp, lo va a abrir y el momento que lo abra lo va a tener básicamente al proyecto, ¿sí? Al proyecto como tal. Entonces no tiene que instalar ningún tipo de programa, no tiene que estar básicamente molestándose por nada. Lo único que hace es abrirle el link y va a tener básicamente acceso al programa como tal. Entonces posibilidades de uso son múltiples. Por ejemplo, a su maestro mayor antes de construir le envían el proyecto para que lo esté revisando, para que lo analice, para que sepa básicamente lo que tiene que hacer. O por ejemplo a su arquitecto revisor, por ejemplo, que les revise el proyecto que ustedes lo están dibujando, para que básicamente les haga las correcciones o ajuste algunas cosas que considere que hay que hacerlo, ¿no? Entonces es tan simple como enviar el link y abrirlo desde el dispositivo que ustedes quieran. Para terminar, recuerden que debajo en la descripción de estos videos ustedes tienen más información, la cual ustedes pueden aprovechar y pueden utilizar para que obviamente hagan uso de todas estas herramientas.